en nuestro diálogo libre para abordar un importante tema muy actual, de mucha información, relacionado con el Congreso de la República y esta serie de sorpresas y de noticias que nos ha dado. Para eso estamos acompañados de Jessica Gramajo, nuestra cronista parlamentaria, y también de Jorge Gabriel Jiménez, miembro de Congreso Transparente. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a iniciar con una nota que nos va a introducir en este importante tema. Adelante. Bien, estamos esperando que a esta plática se incorpore José Carlos Sanabria, quien es investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es, pero vamos a empezar. Jorge Gabriel Jiménez, de nuevo bienvenido. El Congreso inició esta nueva legislatura con una sorpresa, la presidencia de Mario Taracena en él. Pero él también traía una sorpresa bajo el brazo y dio a conocer la nómina de los salarios y la cantidad de empleados que están en el Congreso. Algo que parecía un secreto ahí muy bien guardado. ¿Cómo analiza ambas cosas? Bueno, pues como usted dice, pues nadie se imaginaba que Mario Taracena iba a ser electo presidente del Congreso, especialmente porque es una persona que polariza dentro del mismo Congreso de la República. Sin embargo, es un diputado que sin duda alguna tiene la experiencia necesaria para ser presidente del Congreso. Se conoce a lo interno cuáles son todas las formas de corrupción y pues sí veo positivo sus primeros pasos de dar a conocer la nómina de salarios del Congreso, lo cual es básicamente cumplir con la ley, no es nada más que eso. Y sí puede hacer muchísimo más, por ejemplo, publicar la información en datos abiertos, que es para que la información sea mucho más digerible para los ciudadanos y podamos buscarla mejor. Y también, ya que está promoviendo transparencia, quitar, por ejemplo, y promoviendo una reforma a la ley orgánica del organismo legislativo, quitarle la facultad a la presidencia del Congreso, que está en la ley, de contratar plazas. Este es un tema que no corresponde a la presidencia del Congreso de la República, sino que correspondería, por ejemplo, a la Dirección de Recursos Humanos de esta entidad. ¿Y es realmente una sorpresa? ¿Te parece una sorpresa o ustedes ya esperaban que esto ocurriera? Pues sí nos pareció una sorpresa, especialmente porque nosotros venimos peleando por años este tipo de información. Nosotros durante los últimos 2 años hemos solicitado, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, esta información específica. De hecho, en una ocasión, tanto la Junta Directiva como el Sintracor, que es el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, se negó a que esta información se nos fuera dada. Entonces sí nos sorprendió que Mario Taracena lo hiciera y lo aplaudimos su acción, pero reconocemos que aún hace falta más por hacer. Sin embargo, esta información generó también un cúmulo de
de problemas dentro del Congreso porque los trabajadores del mismo legislativo se han estado negando a que se siga haciendo público. Ellos han denunciado que han sido objeto de bochornos en las calles, los paran y los insultan. Entonces, la ley lo exige y por mucho tiempo se había solicitado, pero cómo poder hacer o cómo poder manejar esta información en medio de un país tan polarizado como es Guatemala. Pues digamos, esta información es pública, no solamente aquí, sino que en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en México se dio un caso en el que abrieron también los datos de los trabajadores del Estado y, por ejemplo, se dio un caso en el que un maestro ganaba más que el presidente Peña Nieto. No necesariamente tienen que revelar los nombres de las personas que están ganando esa cantidad, pero sí, por ejemplo, revelar el puesto que tienen. Por ejemplo, nos saltará a la vista si un salario es desproporcionado con respecto a los demás salarios que hay en el Estado. Por ejemplo, el ejemplo de los conserjes o de las secretarias que ganan, digamos, muchísimo más que, por ejemplo, un médico con una especialización, por ejemplo, un cardiólogo en el Ministerio de Salud. Entonces, creo que componer las plazas que están ocupando las personas y el salario se cumpliría, digamos, con el principio de información. José Carlos, analista de ACIES, bienvenido. Muy buenas tardes, es un gusto estar acá. Gracias. Estábamos recién comentando un poco la sorpresa que por ahí significaba la llegada de Mario Taracena a la presidencia del Congreso, pero aún más el que haya revelado la nómina, la lista de plazas. ¿Cómo ves eso? Y cómo ves además el componente de por qué era tan importante para alguien como Luis Rabel, anterior presidente del Congreso, mantener eso en el mayor de los secretos? Pues evidentemente es una acción positiva, no es suficiente porque creo que debe de acompañarse de otras y pensamos que el objetivo en este caso es tener un Congreso más abierto, un Congreso más transparente y un Congreso eficiente. Esto en alguna medida lo que busca es generar, pues poner sobre la mesa la discusión que se ha visto un poco como secretos a voces, es decir, esto realmente es un secreto a voces que se tenía en función de tener claro cuáles son los procedimientos, cuáles son los criterios que se utilizan en el Congreso para la contratación de los funcionarios. Y criterios que en muchos de los casos pues han ido de la mano, no necesariamente con la capacidad, con la necesidad o la funcionalidad que tienen no solo los puestos, sino las personas. En este caso pues han ido criterios principalmente vinculados con compadrazgos, con favores políticos que se pagan principalmente y con pues una discrecionalidad que le permite o que le ha permitido hasta el momento, porque hay algunas facultades que todavía están ahí, por eso es importante reformar la LOL, que le ha permitido a los diputados del Congreso pues manejar a su antojo casi las plazas en el Congreso. Y eso sumado a un pacto colectivo que genera pues beneficios sobredimensionados. Yo creo que es necesario también revisar el pacto colectivo. Para mí el pacto colectivo es un instrumento válido, legítimo, pero que debe pues, de considerar beneficios, en este caso, ajustados al marco financiero y la realidad económica que vive no solo el Congreso, sino que vive el país. Esto es creo que uno de los mensajes que más erosionaba la confianza de las personas hacia el Congreso. Ver sueldos altísimos para puestos que no lo justificaban plenamente y frente a sueldos que se ven o que tienen pues, otros ciudadanos generaba un sentimiento como de impotencia y de insatisfacción e indudablemente eso impactaba fuertemente en la credibilidad del Congreso. Y el interés que tenía en este caso era seguir manejando esos recursos. No los publicaban, porque no solo fue Rabel, sino fueron otros presidentes del Congreso que también argumentaban principalmente razones de seguridad en los empleados para no hacerlo público, pero es mantener cuotas de poder que le permitían en este caso pues, realizar desde prácticas de nepotismo, corrupción y favores
compadrazgo político. Licenciado, ¿no deja de generar cierta duda el hecho que también se haya publicado y de la forma como se publicó un domingo en la noche, una hora un poco inusual para que este tipo de información salga a luz? Toda la discusión se concentró precisamente en las plazas del Congreso y también genera dudas viniendo de un Congreso que ha sido tan señalado. ¿Es válido tener este tipo de suspicacia en cuanto a qué podría haber detrás de querer dar a conocer las plazas? Sí, indudablemente pues hay una discusión de forma y creo que otro mecanismo o en otro momento hubiera sido bastante difícil. Es decir, por ejemplo, si el presidente del Congreso hubiera dejado un tiempo prudencial y se hubieran de alguna manera acomodado las fuerzas políticas en el Congreso, hubiera sido muy difícil. Entonces creo que hay que verlo desde una dimensión de aprovechar los momentos políticos. Mario Taracena asume la presidencia, en su discurso manda algunos mensajes y algunos lineamientos que uno podía empezar a prever por dónde iba la situación, y creo que esto tampoco generó muchas simpatías en el Congreso para el presidente, y si hubiese dejado que se acomodaran las fuerzas en el Congreso, probablemente no lo hubiera podido hacer. Entonces tenía que aprovechar el inicio de su gestión y lanzar esto que abre, porque hay que ver que no es lo único, que no es suficiente, pero que abre la puerta para discutir otros elementos. La LOOL no solo va de la mano con la contratación de personal, la LOOL tiene otros aspectos del desempeño legislativo, de la dinámica legislativa que también hay que mejorar y que en alguna medida todos esos aspectos están muy en la línea y muy de la mano con demandas de la población, demandas que aparecieron en la plaza durante todo el año de hacer un sistema más representativo, más democrático, de democratizar el sistema, de una reforma al sistema político en su conjunto y reforma que dentro de sus componentes principales, indudablemente, del Congreso de la República. Vamos a hacer un corte y volvemos con este interesante tema de nuestro diálogo libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Buenas tardes, bienvenidos. Seguimos en nuestro diálogo libre con la presencia de los expertos y analistas Jorge Gabriel Jiménez de Congreso Transparente y José Carlos Sanabria de Asíes. Una pregunta para ambos. Entonces estamos ahora en el debate de las plazas, de los salarios altos, de la cantidad de empleados, pero por ahí surgió otro componente no menos importante. Y es que el Congreso de la República distribuyó sus más de 50 comisiones entre las diferentes bancadas y bueno, como era de esperarse, la UNE tiene la mayoría, pero también sorprende de alguna manera que el partido de gobierno, el FCN, esté totalmente fuera, no solo de la directiva, sino también de las comisiones. ¿Cómo ven este otro componente del arranque del Congreso? Pues es una muestra de la inexperiencia que tienen los diputados de FCN dentro del Congreso de la República de de lograr el diálogo y de lograr, digamos, las comisiones más importantes, por ejemplo, la Comisión de Finanzas, que tanto ellos querían y que es tan importante para aprobación de préstamos, para aprobación del próximo presupuesto. Diputados, por ejemplo, que tienen, digamos, una bancada minoritaria, por ejemplo, la de WINAC, digamos, logra una comisión, bancadas como la del PAN logran también comisiones, incluso
un diputado independiente que logró la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que es Oliverio García Rodas. Esto es una muestra, digamos, de la debilidad del partido de gobierno y pues que sí va a tener sus repercusiones en el quehacer político, porque esperemos que se dé, digamos, ese balance de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, lo cual no se daba en los últimos años. Sí, ese caso es importante porque, recordemos, si lo comparamos con el inicio o los primeros años de los últimos gobiernos, es el primer gobierno, de hecho creo que es el primer gobierno en la historia democrática que no tiene un partido en el Congreso donde este partido pues tenga algún papel importante. No solo el hecho de estar fuera de la junta directiva, sino el hecho de no presidir comisiones del Congreso, lo único que refleja es, por un lado, la inexperiencia, pero por otro lado también una falta de capacidad para articular una estrategia política para posicionarse dentro de la dinámica legislativa. Esto va a tener un impacto significativo en el quehacer del gobierno. Recordemos que el Ejecutivo debe de tratar de establecer una agenda al menos en común con el Legislativo, y con un legislativo que está completamente en las manos de la oposición, donde la UNE se está perfilando como el partido principal de oposición, con muchísima participación, mucho dinamismo, muchas propuestas. Eso en alguna medida puede, si no se establecen canales de comunicación, si el gobierno tampoco pone, en este caso, a operadores políticos que puedan, en este caso, pues articular y ser los intermediarios entre el Ejecutivo y el Legislativo para establecer una agenda en común, sí se generaría un contexto bastante complejo para el Ejecutivo. Sí hay que hacer ver que en este caso el Legislativo pues debe de hacer una oposición, pero una oposición constructiva. Creo que al país no le viene bien tener una oposición política destructiva como la que tuvimos al menos en la legislatura pasada, donde teníamos a bloques de oposición básicamente deteniendo la agenda legislativa, no permitiendo que ésta avanzara. Entonces sí creo que la responsabilidad en este caso recae muy bien en el manejo y en la estrategia política que vaya a tener la oposición. Y ahora es un contexto complejo para el Ejecutivo, que en alguna medida, como repito, pues básicamente muestra la inexperiencia y las dificultades y la incapacidad para establecer una estrategia política y lograr algunos acuerdos en el Congreso para tener una participación. Prácticamente está fuera de muchísimas discusiones y de muchísimas divisiones y cuotas que se han establecido en el Congreso. Sin embargo, con esta distribución de las comisiones y de la Junta Directiva, incluso prácticamente quedó establecido el poder o las fuerzas dentro del Congreso. La UNE con un gran número de diputados, pero cuenta con el apoyo de dos bancadas que podrían, no sé, ustedes lo dirán después, si ya se están perfilando como las bisagras, como es el MR, que viene de un partido de disidentes, o son diputados disidentes del Partido Patriota, y de todos también, y vemos por el contrario a quienes habían generado una alianza muy fuerte en los últimos 3 años, que era el PP y Líder, muy debilitados, en el caso del PP con 3 diputados, porque incluso Oliverio García Rodas, que era uno de los más antiguos, se retiró y se declara independiente, y en el caso de Líder queda como con alrededor de 5 o 7 diputados más. Entonces, esta distribución de fuerzas, esta pérdida incluso de fuerza de las fuerzas pasadas, ¿cómo se perfila en los próximos días, meses y en la búsqueda de acuerdos y consensos para ambos? Bueno, pues sin duda alguna, el hecho de que no exista ninguna bancada mayoritaria en el Congreso de la República, lo que genera es que más partidos se tienen que llegar a consenso con más partidos políticos o bancadas dentro del legislativo para lograr aprobar una ley. Esto lo que genera es un poco de más ingobernabilidad dentro del Congreso de la República, pero sin embargo que los temas que se aprueben dentro del Congreso de la República sean mucho más discutidos técnicamente dentro del mismo. Vemos, como usted decía, pues una bancada UNE bastante consolidada, la bancada de Todos, que pues también obtuvo bastantes escaños dentro del legislativo,
y otras bancadas que surgen como Movimiento Reformador, Movimiento Progresista, que también se perfilan como ser las bancadas y que podrían solas aprobar alguna ley que ellos consideren. Esto responde en alguna medida a los resultados electorales a nivel presidencial. Es decir, acá lo que evidencia en alguna medida es que los partidos políticos han girado o giran alrededor de figuras protagonistas. En este caso, pues la pérdida o la derrota electoral de Manuel Valdizón lo que hace es que el partido líder deje de tener un capital político electoral para muchos de los diputados y el proyecto político del líder deja de tener sentido. Entonces eso en alguna medida viene a desconfigurar un Congreso que fue electo el 6 de septiembre y que el 14 de enero cuando tomó posesión era completamente distinto. En este momento hay más de 50 diputados que se cambiaron. Si a eso se suman también los diputados que fueron electos por el Partido Patriota, que como efecto de la crisis política y también una derrota electoral bastante dura a nivel presidencial, porque a nivel de diputados y de municipales las estructuras partidarias todavía lograron varias representaciones, pero lo que nos hace ver es que esta reconfiguración, porque creo que estamos todavía en una etapa donde el Congreso se está terminando de reconfigurar, sí van a adquirir pues cierto protagonismo en principio estos bloques de la UNE, que creo que se va a consolidar como el principal partido de oposición, luego seguido de tanto MR como todos que pueden en alguna medida capitalizar. El desafío en congresos fragmentados y multipartidarios como los que tenemos, principalmente es establecer agendas, acuerdos, y hasta el momento creo que la habilidad política que ha tenido no solo la presidencia, sino la UNE, es ir construyendo sobre la marcha temas fundamentales y temas de agenda, que viene solo la ley orgánica del organismo legislativo, la LOL, pero también está la ley electoral y de partidos políticos, y vienen dos en camino, o otras leyes que también pueden aglutinar. Y hasta el momento recordemos que la Junta Directiva fue electa por más de 110 diputados, es decir, ahí si logran articular una agenda legislativa mínima, podemos tener, a diferencia, porque yo creo que los diputados tienen claro que la ciudadanía va a salir a manifestar si tenemos un Congreso pues, básicamente paralizado como el que tuvimos en la legislatura pasada, donde prácticamente los 2 años intermedios de la legislatura fue una legislatura completamente improductiva. Pero finalmente, ¿de quién va a ser la agenda? En los últimos 8 años o los últimos 2 gobiernos, la agenda que marcaba normalmente era una que venía propuesta por el Ejecutivo, pero ahora no es el Ejecutivo el que tiene la fuerza. Ahora yo creo que va a ser el legislativo. ¿La agenda de la UNE? Probablemente. La agenda de la UNE, creo que en alguna medida ese es el papel que tendría que tener un partido de oposición. La UNE por sí solo no va a poder desarrollar una agenda legislativa. Va a necesitar el apoyo de otras bancadas. Entonces la habilidad política en este caso es establecer esos acuerdos. Que la UNE pueda llevar el liderazgo, hasta el momento lo ha llevado. Yo creo que si trabajan una estrategia política lo pueden hacer. Pero solita o un partido solo la UNE, no. Necesita el apoyo de al menos 2 o 3 bloques. Se sabe que la UNE ha estado negociando a través de los secretarios generales de los partidos políticos. ¿Es válido esto? Por supuesto. Yo creo que esto lo que busca es darle mayor institucionalidad a un sistema. Dentro de las principales autoridades o figuras de los partidos, por un lado está el secretario general, el que tendría que promover la línea partidaria, y por otro lado recordemos que están los jefes de bloque, que en este caso también juegan un rol importante. Y en este sentido, desde mi perspectiva, institucionalmente eso le da mayor respaldo, compromete a los partidos políticos, y estos acuerdos la UNE los está buscando desde mi perspectiva con un enfoque plural, multipartidario, considerando otros elementos y jugando hasta el momento un papel de oposición interesante. Vamos a ir, a un corte y vamos a volver con Jorge Jiménez para que nos cuente un poco la expectativa hacia futuro de este Congreso. Ya volvemos.
Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Bienvenidos, estamos otra vez en este diálogo libre con nuestros analistas Gabriel Jiménez y José Carlos Sanabria. Jessica. Sí, la pregunta era para usted, licenciado. Si la agenda va a ser de la UNE, ¿cómo queda FCN y el Ejecutivo dentro de los poderes del Estado? Bueno, digamos que el Congreso de la República se tiene que trazar una agenda legislativa de las reformas importantes que quedaron planteadas y que quedaron pendientes el año pasado. Recordemos las mesas que se instalaron después de toda esta crisis política que se desató. Únicamente se logró aprobar las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, quedaron pendientes la reforma a la Ley de Servicio Civil, que es una reforma que cada vez se muestra como más importante y que, digamos, está ligada también a este tema de los salarios y de los puestos que están en el Congreso de la República. A FCN, al final de cuentas, le tocaría aplicar dicha ley. También está la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que si bien es cierto, está pendiente de un dictamen en la Corte de Constitucionalidad, aún quedan temas pendientes y temas que revisar en dicha ley. Está también, por ejemplo, otras iniciativas de ley de reforma económica que también son importantes para el país. Y pues la bancada, el presidente de la República, pues tiene su iniciativa de ley, y en la medida en que promueva leyes que sean de beneficio para el país, pues el Congreso de la República, haciendo uso de una oposición constructiva, como mencionaba José Carlos, pues debería discutir estas iniciativas de ley y, pues, si así lo considera, después de articular las distintas bancadas dentro del Congreso de la República, pues aprobarlas. Pero queda fuera prácticamente de posiciones importantes como la Comisión de Finanzas. Hace un par de días el Ejecutivo hablaba de solicitar un aumento al techo presupuestario, pero la comisión no la tienen ellos. Entonces, llegar a tener más consensos le va a ser mucho más difícil lograr acuerdos para poder incrementar el presupuesto, después de que el año pasado él dijo que no quería más de 69,000 millones. Entonces, ¿cuál va a ser el papel? ¿Cómo queda finalmente FCN en medio de todo esto? O en el caso Jimmy Morales, en medio de todo esto. Bueno, por supuesto queda debilitado desde el momento en que no tiene las comisiones importantes del Congreso de la República, y la más importante, que es la de Finanzas y Moneda. Pues lo que va a tener que hacer el presidente de la República es negociar, y por medio de sus diputados en el Congreso de la República, si quiere aprobar bonos, como se mencionó en un inicio de semana o la semana anterior, pues va a tener que negociar con los diputados que integren esta comisión. Aún hace falta ver cómo quedan integradas, porque aunque la presidencia no le tocó a FCN, pues es muy probable que varios diputados de este partido político deseen integrar esta comisión y que también podrían jugar un rol importante dentro de esto. Ahora, ¿les parece? Digamos, hay un grupo de personas que no dejan de ver la situación como pesimista, a pesar de los cambios y de las novedades, digamos, que puede haber, particularmente en el Congreso. Porque se ha hablado de la vieja política y muchos creen que no se ha ido, ¿verdad? ¿Hasta dónde este Congreso? Digamos que si el gobierno no va a tener mayor incidencia dentro del Congreso por la forma como está conformado ahora, ¿hasta dónde este Congreso va a ser lo suficientemente responsable para llevar adelante una agenda legislativa que de verdad sea la que la gente esté esperando y no la que tradicionalmente ha ocurrido en el Congreso, la del interés propio, la ocasional, la que responde a intereses de otros grupos? ¿Por qué este Congreso sí lo va a hacer distinto? ¿Qué lo hace diferente a lo que ha ocurrido antes? Si al final los miembros son casi que los mismos. Yo creo que en alguna medida es la lectura política que los bloques legislativos y los principales diputados le ven, no solo de la crisis política que vivimos el año pasado y que en perspectiva no ha terminado, que está presente, y las acciones que hayan tomado.
Son 8 días los que vamos de esta nueva legislatura. Creo que en este caso, hasta el momento, han logrado poner en la mesa a discusión temas sustantivos. Y la prueba de fuego está principalmente en las acciones que vayan a tomar en las próximas semanas, en función de ir viendo cómo avanza la agenda legislativa. Y la prueba de fuego, desde mi perspectiva, es si se aprueban o no las reformas a la ley orgánica del organismo legislativo, qué tipo de reformas son las que se aprueban, y a partir de ahí creo que podemos empezar a perfilar una legislatura distinta o una legislatura como la que hemos estado acostumbrados a tener. Pero hasta el momento la voluntad política está expresada, los temas a discusión están en la opinión pública, y recordemos que también hay que, desde los diferentes espacios, pues presionar, hacer, en este caso, pues uso de nuestros derechos ciudadanos para exigir que una reforma al sistema político en su conjunto, pero que puede iniciar con reforma a la LOL, inicie, y que después hay otros elementos importantes, como muy bien decía Jorge Gabriel, que están vinculados con la ley electoral y de partidos políticos, con la ley del servicio civil, pero no esperemos que todo se vaya a reformar el mismo día, sino que hay que ir paulatinamente impulsando la reforma. Y el Congreso va a ir midiendo ese pulso entre los avances que tenga o los retrocesos que eventualmente tenga. Pero si se tienen retrocesos, yo creo que la presión contra el Congreso se va a venir fuerte. Licenciado Jiménez, ¿usted también ve razones para la esperanza? Digamos que sí, podemos ver que hay una diferencia entre la legislatura pasada y esta, en cuanto a que la ciudadanía está mucho más pendiente de los temas políticos hoy que hace 4 años. Vemos una primera manifestación, vemos las redes sociales inundadas de comentarios políticos de personas que usualmente no estaban interesadas en esta. Desde nuestra organización lo hemos visto en cuanto a las personas que en redes sociales están comentando sobre el tema, y pues consideramos que esto sí pone dentro de los políticos una diferencia sustancial, porque dependerá de su habilidad política, saber entender que los tiempos políticos han cambiado y saber interpretar esto como creo que lo está haciendo Mario Taracena, y pues cambiar de esta vieja política a una nueva que va más allá de los intereses propios y va a favor de legislar por el país. Sin embargo, ahorita que usted menciona la vieja política, ayer en el caso del diputado Javier Hernández recalcaba que se continuaba con las viejas prácticas utilizadas por el legislativo en cuanto a llegar a acuerdos tras bambalinas, atrás de la puerta, fuera del escrutinio público. Ellos exigían que las comisiones de trabajo se repartieran en jefes de bloques. Luego, finalmente, ellos abandonan el hemiciclo cuando comienza toda la discusión, pero ¿será que se está continuando con las viejas prácticas o es válido que ellos puedan ir a negociar atrás? A los dos. Bueno, pues las prácticas de la vieja política, que son las negociaciones, digamos, debajo de la mesa, únicamente con una mesa de los secretarios generales, en donde invitan a algunos, pero no invitan a otros, en donde algunos se retiran de la mesa porque no le dan la comisión de finanzas. Estos temas, digamos, creo que se seguirán dando aquí y en otros países. Dependerá de los diputados que poco a poco inicien a cambiar estas prácticas y a hacer las negociaciones en las instancias que corresponden, que en este caso sería en la Junta de Jefes de Bloque, que es, digamos, la que representa a todos los partidos políticos o las bancadas dentro del Congreso. Y hay que recordar también que estamos hablando de política, estamos hablando de poder, y en este caso el poder se ejerce. Y creo que el ejercicio del poder debe estar en principio fiscalizado, y los mecanismos de transparencia son los que deben de exigir que en este caso pues este tipo de prácticas cada vez se vayan reduciendo y que se establezcan con claridad cuáles son los criterios bajo los cuales se establecen esos acuerdos. Sería interesante pues preguntar cuál es en este caso pues la agenda legislativa que tienen los bloques que están en este momento pues jugando un papel importante en el país, en el Congreso de la República especialmente. Entonces acá hasta el momento pues tenemos perfilado que viene la reforma a la LOL, viene la reforma a la ley electoral y de partidos políticos,
ley de servicio civil, pero también hay que hacer ver que el ejercicio político en algunos casos implica concesiones y que cuando se es una bancada minoritaria en un contexto de un Congreso fragmentado, donde las bancadas mayoritarias pueden tener un rol significativo, habrá que ver o buscar estrategias para posicionarse en la agenda, para posicionarse en la discusión pública y para tratar de identificar pues, posibles acciones, pero el poder se ejerce. A manera de cierre, porque el tiempo también se nos viene encima, quisiera finalmente que ustedes nos hicieran un pequeño análisis de lo que corresponde del lado de enfrente del Congreso, digamos, de la ciudadanía que tanta participación tuvo el año pasado. De hecho, Congreso Transparente, así es, son entidades privadas que ayudan a esa fiscalización. Ocurra o no ocurra esto que estamos hablando del Congreso, ¿cuál debería de ser digamos, el énfasis, la prioridad de la sociedad de cara a ese Congreso? Bueno, pues nosotros lo que estamos exigiendo es una reforma a la ley orgánica del organismo legislativo enfocada principalmente a que se incorporen los principios de gobierno abierto en el Congreso de la República. Pues hemos promovido desde hace algunos años un manual de transparencia legislativa y hoy vemos los resultados de que la ciudadanía tenga la información en sus manos. Vemos que durante años se había sido negada la información de los salarios de las personas que trabajaban dentro del Congreso y de qué número de personas trabajaban dentro del Congreso. Teniendo mucho más información, la ciudadanía va a tener el poder para poder exigir a los diputados y a cualquier funcionario público un mejor desempeño en sus labores. Yo creo que en este caso la ciudadanía debe estar enfocada principalmente en exigir reformas al sistema político, un sistema político que está en crisis, que principalmente esa crisis de representatividad, de crisis política fuerte, y acá hay una agenda de reformas a leyes específicas, como la ley orgánica del organismo legislativo, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil y otra serie de medidas que deben de buscar, por un lado, democratizar nuestro sistema, hacerlo más eficiente, pero que eso a su vez necesita también una fuerte presión, una fuerte demanda, y que desde la ciudadanía, desde los diferentes espacios, los actores sociales, pues exijan que los cambios en ese país se den. Jorge Gabriel Jiménez de Congreso Transparente, muchas gracias. Bienvenido siempre. José Sanabria de Así Es, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Estamos en Diálogo Libre. Muchas gracias, bienvenidos, los esperamos pronto.